Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del tema de la comunión que debemos tener con el Dios de los cielos. Dios creó al ser humano para vivir en la tierra, pero el hombre no puede vivir independiente de Dios. Por diseño divino, Dios estableció que el hombre estuviese dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre en la tierra, ya existía el enemigo de Dios, el enemigo de lo que sería la humanidad, el enemigo de la tierra, Satanás el diablo. Por eso solamente en Dios podemos tener protección ante un diablo astuto que está en la tierra, está al acecho de todo ser humano. Por eso hoy hablaremos de este tema, de vivir en la comunión con Dios, en la dependencia de Dios, y hablaremos de manera específica. Dios es espíritu. La persona de Dios es un espíritu. Él es espíritu. Y nosotros fuimos creados como Dios. Somos espíritu. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el tema de hoy, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu mismo del Creador y el Espíritu del hombre en la tierra, el Espíritu humano. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. El Espíritu Santo realmente es nuestro guía, nuestro acompañante. Él vive dentro de nosotros. Cuando nosotros somos cristianos, aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar, porque es el Espíritu de Cristo que conlleva al Espíritu de Dios, el Padre Eterno. Así que aquí en la tierra estamos no sin poder y tampoco estamos solos. Tenemos un ayudador maravilloso y todopoderoso que Él nos va en cualquier necesidad a ayudar. Pero sí es importantísimo invitarlo, tener comunión con Él, tratarlo como una persona que es, ¿sí? Y a las personas si le decimos buenos días, buenas noches, te invito a esto, te invito al otro, vamos para acá. Es la comunión con el Espíritu Santo la que nos va a ayudar, y Él va a venir y nos va a ayudar si se lo pedimos, lógicamente. Sean todos bienvenidos. Gracias. Sí, el Espíritu Santo, Jesucristo lo definió como en griego la palabra parakletos, que significa consolador, o también, en otras palabras, también significa nuestro abogado defensor. Y eso fue lo que Jesucristo dijo: yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Y creo que lo dijo en la parte más íntima de sus 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, porque lo dijo cuando estaba tomando la Santa Cena con sus discípulos. Sí, antes de irse, ya cuando estaba despidiéndose casi de ellos, ¿no? Sí, se puede decir que fue lo último que Jesús enseñó antes de tomar la misión de morir por nosotros en la cruz. Lo podemos ver en Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, todos esos pasajes nos hablan de la plática que tuvo Jesús con sus discípulos en la Santa Cena. Así que el Espíritu Santo creo que no ha sido muy valorado como debiera ser, porque Él también es Dios y es Señor al mismo tiempo. No ha sido entendido. Sí, y ciertamente Jesús dijo, no, yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Así que hoy el Dios más cercano que tenemos, más a la mano aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. O sea, la persona de Dios. Sí, lo que vamos es que el Espíritu Santo es de la Trinidad, es la más cercana aquí en la tierra. Sí, la que está aquí en la tierra. Jesús vino y se fue al cielo, sí, y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que Dios el Padre, Jesucristo mismo están en el cielo, aunque ellos son también omnipresentes porque están en todas partes. Pero el Dios más cercano aquí en la tierra es el Espíritu Santo, el cual, dijo Jesucristo, Él les va a enseñar todo lo que no saben o lo que no entienden. El Espíritu Santo es quien los va a enseñar. Él es el que va a conducir a los que están en caminos pecaminosos a salvación.
Él es el que convence, el que juzga, el que hace también la venganza de Dios aquí en la tierra. Así que sí, podemos decir que el Espíritu Santo es el gobernador de toda la tierra. Y entonces por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo para vivir aquí en la tierra. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da consejos, nos da avisos también, nos da señales. Así que por eso es muy importante cultivar una relación con el Espíritu Santo de manera íntima, de manera profunda, de no hacer nada a menos que el Espíritu Santo nos muestre. Es el trabajo de cada pastor en la iglesia y de cada uno de los 5 ministerios, dar conocimiento de Dios Espíritu, cómo caminar en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu y cómo enfrentarnos a otro espíritu malo que es el espíritu del diablo. Sí, hay así 3 es. espíritus que debemos conocer: el Espíritu de Dios, el espíritu humano. Nosotros somos espíritu, los seres humanos, pero hay otro espíritu que es el espíritu perverso, el espíritu de maldad, el espíritu mentiroso, el espíritu de este mundo, el espíritu del diablo. Ese espíritu que engañó a Eva como la serpiente antigua. Así que por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia para conocer cómo vivir aquí en la tierra en comunión con Dios, porque Dios es la única persona que nos puede proteger. Pero Dios es una persona que no vemos, es una persona invisible porque es espíritu. Entonces yo tengo que conocer cómo establecer una intimidad con una persona que no veo, que no estoy palpando físicamente con mis sentidos físicos, pero sé que está conmigo. Sí, que lo podemos sentir. Así es. Sí, que pero lo podemos oír, sentir, porque es una persona que habla. Pero para eso necesitamos conocerle, necesitamos hablarle, necesitamos tratarlo como Él es toda una persona y es Dios aquí en la tierra. Entonces necesitamos también respetarlo, necesitamos obedecerlo y rendirnos completamente a Él y caminar con Él y hacer todas las cosas con Él. Por eso la persona que vino a dar conocimiento de Dios, al Dios que no vemos, al Dios de los cielos, al Dios invisible, al Dios que es espíritu, fue precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo vino hace 21 siglos para dar conocimiento de lo que hay en el cielo. Jesucristo fue enviado por Dios, el Padre. Dios Espíritu, fue enviado Jesucristo, pero para entrar al planeta Tierra tuvo que entrar por medio de un cuerpo de la tierra. Que era la forma legal. Era la forma legal. Y sigue siendo la forma legal de vivir aquí en la tierra. Por eso nosotros los seres humanos vivimos legalmente en el planeta Tierra, porque tenemos un cuerpo de la tierra, un cuerpo de carne. Cuando el ser humano muere, el cuerpo tiene que ir a la tierra nuevamente. Lo saben también los demonios, porque por eso quieren vivir dentro de las personas, porque saben que la forma legal de querer estar aquí en la tierra es un cuerpo. Sí, los demonios son astutos y están a la acechanza de personas que se descuidan, que descuidan su cuerpo, porque los demonios quieren el cuerpo de la persona, quieren entrar al cuerpo de la persona. Quieren influir en su pensamiento, en sus deseos, quieren dominarlos. Quieren controlar su mente, su voluntad, sus emociones, y es lo que estamos viendo al tiempo de hoy, cuando estamos conociendo en el mundo entero tanta maldad. Personas perversas, personas que no se tientan el corazón para hacerle daño al prójimo, inclusive llegar a la muerte del prójimo. Todo ello lo estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos protección. Los espíritus inmundos no los vemos, pero están en el planeta Tierra haciendo su obra destructiva dentro de personas. De maldad. A veces
estamos enfocados a las personas y estamos queriendo que cambie la persona. Que la persona cambie por sí mismo. No, a menos que salga ese demonio, la que persona la está podrá dominando cambiar. Y controlando. Precisamente. Y la está usando para la maldad. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religión. Él vino para ayudarnos, porque los demonios andan sueltos aquí en el planeta Tierra, y cada día que pasa, en la medida que avanza el tiempo profético para el regreso de Jesucristo, mayor movimiento demoníaco habrá en ciudades y naciones en el planeta Tierra. Y nosotros, por eso la iglesia, tenemos que conocer cómo protegernos en Dios. A nosotros la iglesia se nos dio la autoridad para atar y desatar, y para poner todos los enemigos o estos demonios debajo de los pies de Cristo. Así que tenemos que hacerlo, porque eso ya es imperativo, necesitamos hacerlo, porque si no, ellos están dominando y gobernando a la gente, al espacio y todo lo que puedan ellos dominar. Por eso la iglesia está puesta aquí en la tierra para gobernar. Y tenemos una lucha. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios nos ha dado ya la victoria, la autoridad en Cristo Jesús para todas esas principados y potestades. Pero sí tenemos que ejercer la autoridad diariamente y implantar el reino de Dios aquí, en las personas, enseñar la palabra de Dios y empezar a tomar el reino por la fuerza, ¿no? Sí, a usar la autoridad y atar esos demonios y echarlos fuera y ponerlos debajo de los pies de Cristo Jesús. Sí, Dios y desatar es autoridad, las bendiciones de Dios y el Espíritu de Dios. Dios es autoridad y poder, y precisamente en la primera venida de Jesucristo, Él vino a dar conocimiento, enseñanza de quién es nuestro enemigo, los demonios, cómo echar fuera demonios. Jesucristo vino a enseñar cómo ejercer autoridad y poder contra los demonios. En el Evangelio de Lucas, todo poder capítulo 9, me has dado en el cielo y en la tierra. El Evangelio por tanto, de id de Lucas, hacer discípulos. capítulo 9, encontramos cómo Jesucristo habla de la autoridad y el poder. Es la autoridad y el poder que Jesucristo delegó a sus discípulos. Es el poder y la autoridad que ha delegado en la iglesia cristiana. Por eso es importante ser cristiano, porque estamos luchando contra personas invisibles, malas, perversas, dañinas. Están afectando o quieren afectar nuestra mente, nuestras emociones. Hacen que tomemos decisiones equivocadas. Son demonios que están operando. Por eso necesitamos cómo ejercer esa autoridad, y a esto vino Jesucristo. Es lo que se enseña o se debe enseñar en cada iglesia cristiana por los ministerios que Cristo instituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo en este siglo XXI. Así comienza el ministerio de los apóstoles en autoridad y poder dado por Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está la comisión dada por Jesucristo a sus apóstoles, que es la misma comisión dada a la iglesia cristiana, porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia cristiana. No puede haber iglesia sin fundamento apostólico. El apóstol es el que es enviado en autoridad y poder. Jesucristo, más adelante, dice la Biblia en Lucas capítulo 10, envió a otros 70. Como son enviados, 70 apóstoles. Otras personas, no solamente los apóstoles de Cristo, los 12, sino otros 70. Y dice la Biblia que ellos regresaron contentos porque reconocieron que tenían el poder contra los demonios.
Ellos estuvieron en la experiencia de echar fuera demonios, sanar a los enfermos y supieron que tenían autoridad. Por eso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 18 y 19. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y entonces el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, o sea, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del diablo, y nada os dañará. El enemigo es el diablo, sobre toda fuerza del enemigo o del diablo, y nada os dañará. Por eso Dios es protección, Dios es el que da autoridad y poder. Si seguimos las instrucciones de Dios, nos irá bien en el planeta Tierra. La guerra se intensifica contra seres invisibles, seres que no vemos. Por eso necesitamos entrar en una comunión íntima con Dios, pero Dios es espíritu. Y debemos caminar en esa intimidad espíritu a espíritu. El espíritu de Dios con el espíritu nuestro, el espíritu humano. Y Cristo vino a enseñar todo ello. Al caminar en esa comunión con el Espíritu Santo, uno tiene que rendirse a Él para que Él, que es Dios, nos lleve o nos guíe a toda verdad y a toda justicia en todo momento y para toda decisión. Podemos leer en Lucas, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 18. Allí habla que Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto jamás. Ningún ser humano conoce a Dios. Nadie conoce a Dios. El único que conoce a Dios de una manera íntima, personal y física es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino del cielo. Y a dar a conocer al Padre. Vino con ese propósito, dar a conocer a Dios. Pero Dios es espíritu, sí. O sea que el que vino a dar conocimiento de el Dios invisible fue Jesucristo. Y la Biblia es la palabra que nos va enseñando hoy a nosotros los terrenales, porque la Biblia tiene que ver con la enseñanza a los seres humanos en la tierra. Es un manual de enseñanza al ser humano. ¿Cómo conocer a Dios? Cómo conocernos a nosotros mismos, venimos de Dios, saber el propósito por el cual hemos nacido en el planeta Tierra, somos la generación de este siglo XXI, pero bueno, la edad va avanzando y si Cristo no regresa, tendremos que partir de la tierra. ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Todo ello está en la Biblia, la palabra de Dios. Así que por eso tenemos que ser enseñados conforme a las Escrituras, y el que empezó la enseñanza para el tiempo actual, el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la iglesia, fue Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 18 y 19. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento del Dios invisible. Leamos ahora Juan capítulo 3, versículos 31 al 34. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo venía con la persona de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Se le conoció como Jesús de Nazaret aquí en la tierra, pero era el Verbo, era la palabra de Dios que fue encarnada y tomó un nombre propio del ser humano aquí en la tierra, el nombre de Jesús.
Así que la palabra fue ungida. Es lo que dice la Biblia en Hechos 10:38. Que cómo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Como la palabra y estuvo haciendo fue obras, ungida. sí, obras, milagros y sanidades a todos pues. Bueno, aquí nos Por dice eso también que, aquí lo reafirma. que Dios no tiene medidas o no Así tiene, es, no así tiene es. límites. Por eso si caminamos con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, no hay límites para el ser humano en el planeta Tierra. El diablo le teme a una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, que esté haciendo la voluntad del Espíritu Santo. El diablo tiembla porque el diablo sabe que el único poder que lo ha destruido es el poder que vino del cielo, el poder de Dios manifestado en la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Aquí por dice, eso por Jesucristo, ejemplo, cuando resucitó, dijo: es necesario que yo les envíe al Espíritu Santo que estuvo conmigo. Me Así gusta como lo el Espíritu Santo me ayudó, les va a ayudar a quiero ustedes. leer esa palabra aquí en Juan 36, bueno, 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo vino a darnos la vida eterna, porque desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte eterna y el diablo se enseñoreó de toda la humanidad. Toda la descendencia de Adán y Eva nace en muerte eterna. A esto vino Jesucristo, a cambiar la muerte eterna en vida eterna. El precio que tuvo que pagar Jesucristo fue su propia vida. Muerte, su propia vida y muerte en la cruz del Calvario. Fue un intercambio. Cristo dio su vida en muerte para que nosotros, los seres humanos que nacimos en la herencia de Adán, muertos espiritualmente en una condenación de muerte, pasáramos de muerte espiritual a vida espiritual si creemos en la obra de Cristo en la cruz. Esto es fundamental, creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Dice que Por cree, eso, tiene vida eterna. así es, porque allí está la vida eterna. Jesucristo vino a darnos la vida eterna y es lo que enseña la Biblia en 1 de Juan cuando habla de la Trinidad de Dios, porque Dios es una Trinidad y debemos conocer la Trinidad de Dios, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Actualmente estamos en el tiempo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos da conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador de la humanidad. En Jesucristo está la vida eterna. Así que el Espíritu Santo solamente habla de Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, estamos conociendo a Dios el Padre. Porque el que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Jesucristo Padre. dijo que son uno, así que todo ello tiene una conexión espiritual. Sí, Leamos Primera de Juan. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. A Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Al Padre. Así es la forma en que nosotros conocemos al Dios trino y uno. Bueno, en cuanto y no andamos en confusión. En temor. No andamos confundidos acerca de quién es el Padre, quién por es eso el aquí Hijo, dice, quién es el Espíritu Santo. No, en Primera de Juan estamos 4, hablando de un Dios único y verdadero, manifestado en tres personas o personalidades. Pero un solo Dios. Pero es un solo Dios. Pero como persona, ellos hablan, se manifiestan, sienten. Así que Dios el Padre, hace 21 siglos, envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra
Todo el Antiguo Testamento habla de Jehová, Dios de los ejércitos, Yahvé. Jesucristo vino y lo identificó como el Padre. Sí. Entonces Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno aquí en la tierra. Pero Jesucristo hace 21 siglos solamente estuvo, ¿cuánto tiempo en su ministerio? 3 años. 3 años. Y medio. 3 años y medio fue su ministerio terrenal. Caminó con el Espíritu Santo sirviéndole a Dios el Padre. Jesucristo hace 21 siglos, al resucitar de los muertos y dar la profecía del nacimiento de la iglesia, ascendió al cielo. Y Jesucristo dijo, les enviaré la otra persona de la Trinidad. Es necesario que venga a ustedes para que les ayude a caminar en fe. No van a ver a Dios, no van a ver al Creador, pero caminarán si ustedes creen en lo que dice la Biblia. Por eso la fe viene por escuchar de la palabra de Dios. Cuanto más escuche yo de la Biblia, más me fortalezco en fe. Y de esta manera yo puedo enfrentarme a demonios que no veo, pero que están territorialmente acechando mi casa, acechando mi colonia, acechando la ciudad, acechando al gobierno de cada ciudad, al gobierno de cada nación. Los demonios están al acecho de personas, pero si nosotros caminamos con el Espíritu Santo, podemos ejercer la autoridad dada por Jesucristo. La única persona que ha vencido al diablo es Jesucristo. Me gustaría leer y aquí esto lo enseña el Primera de Espíritu Juan, Santo de Dios. Primera de Juan 4, 2, 3 y 4 dice, Sí. en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿En qué? Dice, en que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto habla para el cristiano verdadero, el que ha creído en Jesucristo, ha recibido a Jesucristo por fe. Ahora mayor es el que está dentro de nosotros. ¿Cómo conocemos que al el Espíritu? Que está afuera, el al diablo. Espíritu de Dios dice Sí, aquí que nos dice de Jesucristo vino en carne. Sí. Si aquí nos habla de tener discernimiento, porque el discernimiento es lo que te ayuda a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es de Dios y eso lo da el y en Espíritu este caso, Santo. lo que es de Dios y lo que es del diablo. Así es. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, Claro, para que ayudarnos. podamos discernir Así todo lo es. que hay en la tierra. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Quién es un verdadero cristiano y quién no? ¿Quién está hablando de parte del diablo y quién no? Solamente por el Espíritu Santo podemos nosotros. Y mayor es el que diferenciar está en todo nosotros, ello. dice, que el que está en el mundo. Así es, Así porque que Jesucristo, podemos el mayor, vencer, el dice. que venció al diablo, Así es. ahora mora por el Espíritu Santo Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos recibido el poder de victoria de Cristo sobre el diablo. Ese poder está dentro de nosotros, por eso dice la carta de Juan, mayor es el poder que está en nosotros que el que está allá fuera del cuerpo, que es el diablo. Por eso el diablo tiembla ante cristianos llenos de la presencia de Jesucristo, llenos de la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que es necesario caminar con el Espíritu Santo para poder librar batallas aquí en la tierra. En primera de Juan 4, 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sí, debemos saber que el hombre, el ser humano, está constituido de 3 partes. La Biblia habla de ello, que el hombre, así como Dios es una Trinidad, el hombre es una Trinidad. ¿Cuál es la Trinidad de Dios? La Trinidad es
Padre, que Hijo y somos Espíritu Santo. nosotros los seres humanos, Y nosotros, espíritu, nuestra Trinidad es alma Espíritu. Es que dice la cuerpo. Trinidad de Dios. no, la Sí, Trinidad, la Trinidad de Dios es del Padre, cuerpo, Hijo y del Espíritu hombre. Santo. La Trinidad de uno es Espíritu, alma y cuerpo. Así es. Y no por Entonces, ser Espíritu, alma y cuerpo somos tres. entonces, ¿cómo puedo Somos uno. conocer a Dios? Yo no puedo conocer el a Dios espíritu. por mi alma. No, Yo no puedo conocer a Dios por mi cuerpo. solamente por a través del Solamente Espíritu. por mi espíritu. Porque Dios es Espíritu. Porque Dios es espíritu. Por eso la persona que no camina en el espíritu va a caminar solamente en su alma. El alma es viviente, es donde se manifiesta la vida activa del ser humano en su pensamiento, en sus sentimientos y en su voluntad. El hombre, muchas veces decimos, es una persona muy voluntariosa, quiere hacer su voluntad. Todo eso es el alma. Es una persona terca, es una persona, de carácter fuerte y que quiere dominar. Es el alma dominando, eso no es Dios. Dios es todo lo contrario. Entonces, el alma tiene que ser quebrantada, y por eso Dios está trabajando en el alma de las personas a través de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, de los desastres naturales, para que el alma del ser humano se quebrante Y busque a Dios. y el espíritu esté Y la persona libre busque a Dios. y busque a Dios Se en su arrepienta alma. de sus pecados. Por eso el Salmo reconozca su pecado y se aparte de sus pecados. Por eso. Y venga Cristo Jesús. Por eso el Salmo 103, ¿qué dice el salmista? Sí. Le dice al alma. Alma. Hay que ordenarle al Sí, alma. sí. O sea, nosotros le hablamos al alma, somos espíritu y hablamos palabra en el espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Por eso tenemos que conocer cómo bendecirnos a nosotros mismos en Jesucristo, porque en el nombre de Jesús yo puedo bendecir mi alma y puedo bendecir mi cuerpo. El Salmo 103 dice el salmista: Bendice alma mía a Jehová. bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su bendiga santo nombre. todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, bendice a Jehová. Él es el que Perdona todas nuestras tus iniquidades. El que sana el que todas nuestras sana todas dolencias. tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. O sea, le estamos enseñando al alma lo que es de Dios, lo que viene de Dios, las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios. El alma tiene que ser enseñada, Sí. porque allí está la mente, está las emociones. ¿Cuántas personas tienen emociones heridas? ¿Cuántas personas han tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántas personas tienen una mente totalmente perturbada, creyendo que Dios está muy lejos de esa persona y que Dios Pues ese no precisamente le ayudará? parte de la obra del maligno Es la y de los obra demonios, de los en las demonios personas. en la mente de la persona. Los demonios trabajan en el alma. Por eso necesitamos nosotros estar en comunión con Dios. Dios es espíritu y debemos caminar en el espíritu. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento que Dios es espíritu y que debemos caminar en la tierra en comunión Con el Espíritu Santo. y adorarle en espíritu y en verdad. ¿Quiere decir? Sí, bueno, hay que también volver al principio, porque Dios creó al hombre y fue el Espíritu Santo quien intervino en la creación del hombre. Por eso vemos en Génesis, por ejemplo, 1:2, allí nos habla del Espíritu Santo, quien fue quien hizo orden a todo el caos, el desorden que había. Por eso el Espíritu de Dios, como dice Génesis, se movía sobre las aguas, y a partir de allí Dios hizo la creación e hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo muy particular de todo ello, y es porque la palabra ruach en hebreo es lo que significa aliento, o también significa espíritu. Y eso es lo que el Espíritu Santo le dio al hombre.
le dio ruach, le dio vida, le dio aliento. Eso está en Génesis 2:7. Sí, Dios ciertamente. sopló Aliento de vida. Y le sopló no en cualquier parte, fue en la nariz. Y por eso, Por eso respiramos nosotros con la nariz. respiramos con la nariz. Ahora, en griego es la palabra neuma, y es la misma palabra para el hebreo ruach. Lo curioso de la palabra neuma en griego es que de allí viene, por ejemplo, la neumonía. Y la neumonía es falta de aire o falta de respiración. Por eso ahora con lo del COVID, este virus, que es un demonio, vino a afectar los pulmones, el sistema respiratorio, todo lo que era bronquial, las vías altas, respiratorias altas, las Y bajas, todo ello lo Los vimos. pulmones. Cómo el enemigo se enfocó a lo que, o sea, porque Atacaba directamente. está atacando con la neumonía respiración, por a los eso pulmones. un ser humano que no tiene respiración, pues ya se muere. Sí, por eso necesitamos al Espíritu Santo, igual Así como es. nosotros necesitamos el aire para Porque el respirar. Espíritu Santo es vida. Sí. Y si está acercándose la muerte a mi cuerpo y está entrando la muerte a mi cuerpo y está afectando los órganos vitales de mi cuerpo, entonces tengo que ejercer Usar la la autoridad autoridad. en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida y la palabra de Dios que aplico a mi cuerpo, a mis pulmones, a mis bronquios, es vida. Un día le dijeron a Jesucristo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y esa palabra puede salir de una boca de un ser humano en el nombre de Jesús para bendecir los bronquios, los pulmones, y a través sobre del todo, Espíritu Santo usar, hay una atar regeneración. al diablo, Sí, eso echar es ejercer o atar la autoridad contra enfermedad. la muerte, reprender la muerte y desatar vida. Sí, Tengo el una Espíritu palabra Santo, en hebreo es la palabra Ruach Kodesh, y el Ruach, así como lo escuchamos, nosotros escuchamos un Ruach, que eso es como hablar de un sonido, de un viento. Sí. Y ese es el viento que nosotros ahora sí necesitamos para que los enfermos sean sanados, para que los oprimidos sean liberados. El viento del Espíritu Santo es lo que trae que alguien que se está muriendo de repente viva, Claro. y hace que los milagros de Dios sean posibles aquí en la tierra. Sí, vamos a leer el Salmo 104. Hay un texto que habla del Espíritu Santo generador de vida. Dios empezó la vida, Dios es vida y sopló aliento de vida a un cuerpo del polvo de la tierra. Entonces el ser humano empezó a existir, a vivir, fue un alma viviente. Ser viviente. Ahora tenemos que caminar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el generador de vida. Los virus del medio ambiente tratan de traer enfermedad. Son espíritus que tratan de enfermar nuestro cuerpo, porque un cuerpo enfermo se paraliza. Sí. Entonces hay que reprender esos espíritus y saber que solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros traer regeneración. No nosotros, Dios trae regeneración. Lo que hacemos nosotros es solamente hablar la palabra. Y declarar lo que Dios declarar le la dijo. palabra, decretar la palabra. La palabra lo que de ya Dios. Dios dijo. Lo que ya Estamos dijo. hablando de lo que dice la Biblia. No hablamos palabra humana. El Salmo 104, versículos 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Ahí mueren. Y vuelven el al ser polvo. humano y el animal, seres vivientes, cuando se le quita el hálito O aliento de vida. o el aliento de vida, mueren. Pero ¿qué pasa después? Envías tu espíritu, Allí está. son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es el Espíritu Santo el único que puede recrear. Por eso Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él le dijo a sus discípulos: tienen que recibir al Espíritu Santo para que les ayude a vivir en la tierra. Yo me voy al cielo, dijo Jesús, pero ustedes se quedarán aquí y necesitan la ayuda de Dios. ¿Cómo Dios
estará en la tierra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo abarca todo, abarca el cielo y abarca la tierra. Por eso a través del Espíritu Santo podemos nosotros servirle a Dios y también ayudar al prójimo. Jesucristo dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder, el mismo poder que estuvo en Jesús, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué poder iban a recibir? El poder del Espíritu Santo. Es lo que está en Hechos 10:38, cuando dice la Escritura que Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Y como Él se anduvo haciendo bienes y ahora, sanidades. Dios nos unge a nosotros, los cristianos, para que tengamos ese poder y ejercerlo cuando estamos viendo que los espíritus están atacando nuestro cuerpo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia en general, está atacando nuestra ciudad, está atacando nuestros territorios. Tenemos que violentarnos en el espíritu. El reino de los cielos, dijo Jesús, está sufriendo la violencia por medio de demonios, porque los demonios tratan de impedir que la bendición de Dios llegue a las personas. Tenemos que reprender por eso los demonios. Sí, y además, porque la creencia también es que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo en el monte del templo o el monte Moria, lo cual quiere decir que nosotros tenemos un ADN que viene de Dios, que viene directamente del templo de Dios. Y en Corintios es donde hallamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que, así como también significa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, o Dios residiendo dentro de nosotros, y nosotros tenemos que permanecer ahora sí, dentro de la residencia del templo de Dios. Y eso es el creer en Dios, la fe, confiar en Él, no salirse del templo del Espíritu Santo. Sí, la conexión que tenemos con Dios es a través del Espíritu y el Espíritu Santo y nuestro espíritu. O sea que nuestro espíritu humano tiene una función fundamental aquí en la tierra, es comunicarnos con Dios, sí, es mantenernos en comunión con Dios para que Dios nos revele lo que tenemos que hacer. Sí, es allí donde está la fe, en el espíritu humano, que es el corazón de Dios, en la parte central de nuestro cuerpo. Es allí donde está la fe, y la fe tiene que fortalecerse, tiene que crecer, tiene que madurar, y para eso es todo lo que hacemos en perseverar en oración, por eso en el estudio de la Biblia. Arrepentirnos de todo pecado. Sí, empezando del arrepentimiento. Aquí sí. lo dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, pero para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Me gusta esa palabra Sí. última que acabas de leer, porque el bautismo en el Espíritu Santo, el único requisito que pide Dios en la palabra es arrepentimiento y Sí. creer. Y creer. Para toda persona que se arrepienta y crea. Esto no habla de ser de una denominación o de otra denominación cristiana. Esto habla solamente de tener un arrepentimiento de incredulidad, de desconocer lo que Dios tiene en su palabra, porque muchas personas ignoran las bendiciones de Dios. El diablo está atacando donde hay ignorancia a la Biblia. Por eso hay que arrepentirnos, porque el diablo toma lugar donde hay desconocimiento de la Biblia. Jesucristo dijo, van a conocer la verdad y serán libres del engaño del diablo. Por eso necesitamos arrepentirnos de todo pecado. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar.
La mente tiene que ver con el alma. Los demonios han estado atacando el alma del ser humano para estar creyendo la mentira del diablo. Entonces muchas personas tienen su propia cultura, su propio estilo de vida, de acuerdo al pensamiento de los demonios. Hasta que viene Jesucristo, cuando provoca en el ser humano el arrepentimiento, porque Dios es el que inicia el arrepentimiento en la persona cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia adversa. Las personas más sensibles son las personas enfermas, están ellas esperando la ayuda, entonces Dios acude allí. Cuando la persona se arrepiente de ese pecado, entonces debe creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo. Y esta bendición de salvación o del bautismo en el Espíritu Santo es para toda persona, solamente que se haya arrepentido y que crea en Jesucristo. Y algo Eso maravilloso es todo. y algo maravilloso acerca de Dios, y hablando también del Espíritu Santo, es que Dios nunca duerme y nunca se cansa. Así es. Porque es espíritu. Así es. Y Él Dios está siempre está atento con nosotros. Atento. Los ojos de Dios vigilan a todas las naciones. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Y si nosotros tenemos alguna necesidad o estamos cansados o no podemos hacer esto, le pedimos ayuda a Él y Él viene y nos ayuda. Eso es lo importantísimo de la comunión con el Espíritu Santo, que es Dios y que Él todo lo puede. Así es. Estamos hablando de la importancia de caminar con Dios. Dios es espíritu, caminar con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Esta bendición es para toda persona que haya creído y aceptado en a la Jesucristo. obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que crea en Jesucristo, que Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación de vida eterna, y estamos dispuestos a seguir las instrucciones de la palabra de Dios, entonces estaremos viviendo en las bendiciones de cielos abiertos, en la vida eterna que ya está garantizada para toda persona que ha creído en Jesucristo. Bien, continuamos con el tema del Espíritu Santo, y algo que también mencionábamos es que, tal como dice el Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto. Vemos ejemplos como Moisés, por ejemplo, aunque la Biblia dice lo vio cara a cara, pero realmente lo que vio Moisés fue la espalda de Dios. Tenemos el caso del apóstol Juan en la isla de Patmos. Él escuchó literalmente la voz de Dios, y la voz de Dios es como un trueno, y por eso dice cayó como muerto, casi. Pero bueno, no podía morir porque Dios iba a darle la revelación de Apocalipsis. Y entonces tenemos también otros casos como el profeta Elías, por ejemplo. Tenemos el fuego, el viento incluido. Job, por ejemplo, fue un torbellino. Así que hay varias maneras como el Espíritu Santo se revela en toda la Biblia, y no se puede decir que alguien haya visto a Dios, porque Dios es espíritu. El Salmo 121 nos dice que Dios no se duerme, que Dios no se cansa. El guardador siempre está, así como el guardador estuvo con Israel, hoy en día el guardador está con la iglesia. Y me gustaría terminar con Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Hay algo muy interesante dentro de esta historia, porque es allí donde Jesucristo le dice a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana vivía en Siquem, que allí está como Sicar, pero bueno, Siquem, allí estaba el monte Gerizim, el monte de la bendición, y ella decía, aquí está el pozo de Jacob, y aquí también es donde nuestros padres adoran a Dios, en este monte, en el monte de la bendición, y ustedes lo adoran allá en Jerusalén. Entonces Jesús viene y le dice, bueno, mujer, va a llegar la hora y se está acercando el tiempo, donde ni aquí ni en Jerusalén, sino en toda parte,
se va a adorar a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso no conoce lugar, no conoce tiempo y no conoce límites. En cualquier parte podemos adorar a Dios, en cualquier idioma, en cualquier lenguaje, podemos adorar y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es lo importante, porque ya Jesucristo le está diciendo a esta mujer: yo ya estoy por morir en la cruz del Calvario, así que bienvenido sea también. No solamente el Espíritu Santo es para los judíos, pero es para los gentiles, es para todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor. Bueno, y Así la es. verdad, esta mujer tuvo un encuentro con el Señor Jesús y se le reveló a ella. Así ¿sí? es, sí. Porque dice ella, bueno, dicen que el Mesías va a venir, y él le dice: yo soy, aquí estoy contigo. Qué tremendo. Sí, la ¿no? razón por la cual Y Jesús se entender que dio... ella era una Sí, mujer pecadora. Sí. Por la, Entonces Dios se acerca Haber a los tenido pecadores. 5 maridos, dice, el que tiene no es tu marido. sí, la razón por la cual Jesús se le reveló a ella es porque ella estaba en el Espíritu Santo. Correcto. En el momento y Cuando lugar Jesucristo dijo: llegará el momento en que adorarán a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque Dios busca adoradores habla de en espíritu cada y en verdad. cristiano. El cuerpo de cada cristiano ahora es un templo que puede alabar y adorar en cualquier lugar. Así que adoremos a Dios donde En quiera que espíritu estemos. y en verdad es necesario. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Ya nos Gracias vamos. por Gracias por haber su atención. compartido junto con nosotros el interés de esta enseñanza, y hasta nuestro próximo programa. Así Dios es. Dios les mediante. bendiga y guarde a todos.